y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Señor en esta noche? ¿Sigue el gozo, hermanos? Amén. Que si un grupo de amigos entra por el sonido, se dé cuenta que hay un grupo que adora y que se nota en el rostro, ¿verdad? Que tenemos a un Dios vivo dentro de nuestros corazones. Amén. En esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por el privilegio y también a nuestra hermana que tuvo a bien invitarnos. Amén. Porque eso es nuestro mandato. El Señor nos manda a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y cuando se nos da el privilegio de tomar un micrófono, pues nos gozamos, porque así mismo seguimos anunciando la palabra de Dios. Amén. Vamos a meditar en esta noche. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén para despertar al que está dormido a la par suya. Amén. Y así todos estamos despiertos en esta noche. Amén. Ahí andan ofreciendo café, aprovechen para que se le vaya el sueño. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo para leer las Sagradas Escrituras. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo. Padre buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuya es toda la adoración, Padre. Gracias, Señor, por los mensajes que ya hemos escuchado. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas, Señor, a nuestro corazón. Ahora mismo, Señor, te pido que por tu misericordia, Señor, podamos, Señor, hablar de tu palabra. Podamos, Señor, transmitir, Señor, lo que tu palabra nos dice, lo que tu palabra nos enseña, Señor. Usa mi vida, Padre eterno, me aparto de este lugar para que seas tú ayudándome, Señor, y hablando a través de mí. Ayudando, Señor, a que el amigo, la amiga, el hermano, la hermana, el niño, Señor, y la niña que se encuentra en este lugar pueda recibir tu palabra, Señor. Que cualquier distracción, todo, Señor, lo que nos desvíe, Señor, de poner atención a la palabra, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Porque tú tienes el poder, Señor, y tu Espíritu Santo, como lo dice la palabra, es quien convence nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. En esta noche vamos a meditar bajo el tema una vida sin corrección. Amén. ¿Lo escuchó? Una vida sin corrección. En nuestra vida, hermanos, desde muy pequeños empezamos a recibir correcciones, o lo podemos llamar consejos también, porque papá y mamá desean lo mejor para nosotros, desean que en el futuro a nosotros nos vaya bien, que podamos ser hijos de bien para el futuro. Más si nuestro padre o madre son cristianos, se preocupan que en nuestro corazón viva Cristo. Amén. Se preocupan para que usted y yo podamos tener una vida de oración. Se preocupan para que usted y yo no nos desviemos del camino. Amén. Papá o mamá siempre está ahí para bienestar de nuestra vida. ¿Cuántos acá hemos sido corregidos alguna vez? Levanta su mano. ¿Verdad? Nadie se ha librado. ¿Y sabe, hermano, por qué lo hacen? Por amor. Por amor a nuestra vida, por amor a nuestra alma. Y el Señor, así como lo dice en esta palabra, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Sabe, hermano? Que hoy quiero que meditemos sobre dos personajes de la Biblia. Esos personajes, espero que ustedes ya los conozcan. Y si no, qué privilegio que yo se los comparta, porque está en la palabra del Señor. Amén. En la Biblia sabemos que existe el rey David. Lo mencionamos y desde la escuela bíblica se nos ha enseñado del rey David. El acto más mencionado es cuando él vence al gigante Goliat. Amén. Pero en la Biblia
Biblia, hermanos, mientras David está reinando, él sigue teniendo hijos. Y yo quiero que en esta noche meditemos y conozcamos a los hijos de David, pero principalmente a tres. Tres de los hijos de David, llamados Absalón, Amnón y Tamar. Resulta, hermanos, que en la Biblia, Amnón, siendo un hijo de David, desea con tanto fervor a su media hermana Tamar. La Biblia, para resumirle la historia, dice de que él engaña a su padre, finge estar enfermo, con tal que Tamar llegue a su habitación y le pueda servir bocaditos porque el hermanito estaba enfermo. Pero resulta que todo era un engaño. Él lo que quería era estar con su hermana Tamar, media hermana Tamar. Entonces lo consigue, pero la Biblia duramente, si gusta lo buscamos, en 2 de Samuel, capítulo 13, ahí relata, dice en el capítulo 13, versículo, en el 3, habla acerca de quien lo aconsejó. Tenemos que tener cuidado con los consejos que recibimos, hermanos. Dice la palabra, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Pues este hombre fue quien le aconsejó a él que fingiera una enfermedad y que así pudiera llegar su hermana Tamar a donde él. Cuando lo consigue, dice la palabra del Señor que el odio que Amnón tuvo con Tamar fue mayor que el amor que él tuvo. Entonces ahí deshonró a su hermana Tamar, y al deshonrarla, su padre David se entera. Pero la Biblia relata que David se enoja. Solo se enojó, y Absalón, al darse cuenta que había cometido Amnón tan atrocidad, él solamente recibe a su hermana y la recibe en su hogar. Y dice la palabra, hasta ahí se deja de mencionar, o sea, sigue mencionando, pero la historia después de ese suceso dice que Tamar queda en la casa de su hermano Absalón. Y aquí empieza el primer error del tema que yo les decía, una vida sin corrección. Porque dice la Biblia que pasado el tiempo, Absalón había tenido en su corazón resentimiento y odio por su hermano Amnón, por lo que había hecho a su hermana Tamar. Ahí vemos la ausencia de un padre llamado David, que no pudo corregir en ese momento, que no pudo hacer nada a favor de su hija Tamar, y que a raíz de no haber corregido, hay alguien que se está llenando de odio, hay alguien que se está llenando de resentimiento hacia su hermano Amnón. Entonces, la Biblia sigue relatando que Absalón, a través de eso, del odio y el resentimiento, un día quiere preparar un banquete para todos los hijos del rey, o sea, los hijos de David, sus medios hermanos. Y la Biblia relata que cuando ya todos están allí, Absalón tenía una orden, que cuando Amnón ya estuviera alegre por el vino que él había tomado, tomaran y asesinaran a Amnón. Y decía él, no se preocupen porque es mi orden. Arriba de Absalón había un padre llamado David, y había un rey que debía de respetar. Pero hermanos, en la Biblia podemos ver que Absalón se deja llevar por el odio y el resentimiento y por la falta de corrección. Porque a veces a nosotros en la vida, si tiene hermano o hermana y vemos que nuestro hermano comete un error y que no es corregido, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Por qué no le pasó nada? Solo a mí, si yo cometo el error, a mí sí me suena, pero a mi hermano no. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros vemos la historia de Absalón y lo que llegó a cometer, porque llegó a matar a su hermano Amnón a través de los generales que él mismo tenía. Pero ¿cuál es la ausencia que vemos acá? Vemos la ausencia de un rey David. El rey que gobernaba un solo país y todo, no pudo corregir, no pudo hacer nada. La Biblia dice que solamente se enojó. ¿Y el enojo, en qué nos beneficia el enojo, hermanos? Nada. En nada. No. Si usted se enoja, bien dice el dicho, que se enoja, pierde. Y a David no lograba nada con enojarse. Lo que logró fue que un hijo de ellos llenara su corazón de odio y resentimiento, llegara a matar a su hermano. ¿Por qué? Porque el papá no quiso corregir. Entonces, hermanos, al terminar la historia de Absalón, ¿sabe cómo terminó Absalón?
La Biblia relata, Absalón era uno de los hijos de David que todos lo elogiaban por su hermosura, porque era alguien que tenía una gran cabellera, que la Biblia lo dice que pesaba 2 kilos. En libras son 4 libras de cabellera. Y lo describe la hermosura y que todos creían que quien iba a seguir después de David iba a ser Absalón. Pero no fue así. ¿Sabe por qué? Porque su corazón se llenó de odio por falta de la corrección de un padre en ese momento ausente ante la dificultad, ausente ante el problema. ¿Sabe, hermano, lo que vamos a conseguir si usted y yo ignoramos los problemas que nos rodean? No vamos a lograr conseguir nada. El cristiano día a día está rodeado de tentaciones, está rodeado de problemas, está rodeado, hermanos, de cualquier cosa que le haga perder estar bien con el Señor. Y si usted solamente lo va ignorando y no obrando, ni reprendiendo, ni alejándose de lo que le está causando daño, ¿sabe qué va a lograr conseguir el enemigo? Lograr capturar su alma y hacerlo caer. Porque el problema no se ignora, hermanos, el problema se soluciona con la ayuda del Señor. Porque el Señor es quien da la sabiduría en nuestra vida y nos guía a través de su palabra para poder alcanzar la solución a los problemas. En la Biblia habla que el Señor nos pone tentaciones, pero tentaciones humanas, tentaciones que usted y yo vamos a poder soportar. Y dice también la Biblia, creo que aquí lo anoté, 1 Corintios 10:13, busquémoslo. Y cuando diga un fuerte amén para seguir despertando al que se está durmiendo, amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Nos deja solo el Señor? No. No, hermanos, el Señor está allí a la par de nosotros. Él sabe que en la vida usted y yo vamos a tener tentaciones por el único hecho que el Señor, Jesús, siendo hijo del Dios, del gran Dios soy, se hizo humano. ¿Saben para qué? Para que usted y yo en este día no nos justifiquemos ni pongamos de que, pero que Jesús era santo, era algo sublime, era algo no humano. Jesús fue humano, anduvo en la tierra, fue tentado ¿cuántas veces? ¿Por cuántas veces fue tentado Jesús por el diablo? 3. Por 3 veces, hermanos. ¿Y con qué venció la tentación Jesús? Por medio de la palabra. ¿Sabe, hermano? El Señor está ahí presente con nosotros. Y si usted se edifica en la palabra, pon atención en el mensaje, usted va a tener cómo defenderse ante las tentaciones del enemigo, cómo defenderse ante las dificultades, cómo defenderse cuando a usted le llegue la melancolía y la tristeza. Porque somos humanos, ¿verdad? Amén. Y los humanos tenemos emociones y sentimientos. Y cuando la prueba llega, como dijo el hermano del primer mensaje, es difícil estar acá. Pero gloria a Dios para aquel que se agarra de la mano derecha del Señor y dice, yo estoy y voy porque el gran yo soy está conmigo. Amén. ¿Sabe, hermano? Continuando con la historia de Absalón. Después de que Absalón cometió el crimen, dice la Biblia que Absalón huyó de la tierra de Jerusalén. Y había un personaje llamado Joab que al ver que David estaba triste, Amén, porque su hijo Absalón se había huido, él decide llamar a Absalón de nuevo. O sea, fue donde el rey llevó a una mujer, que la mujer le presentara una historia para que el rey se convenciera de volver a llamar a su hijo Absalón a Jerusalén. Pero dice la palabra que David lo permitió, pero al llegar a Absalón no lo recibió David, sino que estuvo aislado por 2 largos años. ¿Qué siguió haciendo David, hermanos? Ignorando la situación. Absalón había matado a su hermano. Amnón había violado a su hermana Tamar. Y David seguía dejando los problemas allá. Cuando Absalón regresa y pasan 2 largos años sin que el rey lo llame, el mismo Absalón le dice a Joab, dile al rey que si vine para no servirle ni acercarme a él,
Mejor que él mismo tome, justicia y que ya se acabe esta situación. Pero dice la palabra del Señor que mientras Absalón estaba ahí, se estaba ganando el favor del pueblo de Israel. Estaba ganando más gente que le acompañara a Absalón. David tenía sus siervos, tenía sus soldados y todo, pero Absalón, a través de lo que él tenía, que tenía quizás gracia, o lo que la Biblia lo describe, que era alguien elegante ante los ojos de los demás, estaba ganando también pueblo. Resulta que cuando Absalón regresa, por el mismo odio y resentimiento en su corazón, él decide quitar el trono a su padre David. Y lo logra, porque David, ignorando los problemas, tuvo que huir de su hijo Absalón, de Jerusalén. Y se da la batalla entre los soldados de Absalón, los soldados de David. Y dice la Biblia que David aún, como acuérdense que el padre ama a su hijo, amén. Amén. David aún le dijo a todos los soldados que iban con él, que iban a ir a la guerra, pero que a su hijo Absalón lo cuidaran, tuvieran piedad de él. Entonces, relatando la historia, cuando ellos van a la guerra, dice que Absalón, por su gran cabellera, queda trabado en la rama de un árbol. Y un soldado de David lo ve y va donde Joab, que era el líder del ejército en ese momento, y le dice, y Joab le dice, ¿lo mataste? No, porque la orden del rey, ¿cuál era? Cuidar a su hijo Absalón. Entonces, dice la Biblia que Joab va y al verlo a Absalón ahí, él mismo mata a Absalón con una lanza. Y entonces ustedes, si se acuerdan lo que le dije al principio, el que vino a intervenir para que Absalón regresara fue Joab. Y el mismo Joab que hizo que Absalón regresara fue el mismo que le quitó la vida a Absalón. ¿Cómo queda, hermanos, alguien que, aparte de no ser corregido, aparte de que no tuvo quizás los mejores consejos de su padre, la falta de corrección, hermanos, llega a una vida de perdición? ¿Cómo terminó Absalón? Terminó colgado y fue asesinado por Joab. Entonces, en la Biblia, cuando el Señor nos habla en Proverbios que dice, porque Jehová el que ama castiga como al padre, al hijo a quien quiere, si usted ha sido corregido y sigue siendo corregido, denle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo sigue amando y sus papás también. Porque quien lo aconseja para bien, hermanos, es porque lo quiere a usted y quiere un futuro mejor. Absalón no fue corregido, cometió homicidio. ¿Cómo terminó? Asesinado. ¿Y cómo quedó David? Sin sus hijos, sin Amnón y sin su hijo Absalón. ¿Por qué, hermanos? Por llevar los problemas y ponerlos lejos. El problema, yo sé que usted y yo se nos ha enseñado que el problema no nos tiene que quitar el gozo, ni la bendición, ni estar atentos al problema. Pero tenemos que orar y obrar, porque si usted lo ignora, ¿qué va a ser el problema? El problema va a seguir creciendo y el problema le va a quitar después el gozo y la bendición, así como David, por ignorar el problema, termina perdiendo a su hijo Amnón, termina perdiendo a su hijo Absalón. Amén. Otro ejemplo en la Biblia es Elí. Elí era un sacerdote y él tenía sus hijos. Y mientras Elí era viejo, dice la palabra, los hijos de Elí se estaban rebelando contra él y estaban blasfemando. En los tiempos de antes, hermanos, para poder acercarse al Señor, tenían que llegar al sacerdote. Y al sacerdote le tenían que dar ciertas porciones de comida, pero la mejor porción era para el Señor. Y resulta que los hijos de Elí lo que hacían era que ellos querían la mejor porción, que ellos querían quitarle eso. Entonces la palabra nos dice que las personas dejaron de ver tan especial o tan importante la ofrenda. ¿Por qué? Porque habían visto que los hijos de Elí estaban profanando y violando la ley que estaba en ese entonces. Cuando usted ya ve que algo ya no es espiritual, que ya no es santidad, o que usted mismo se siente sin santidad, uno ve y menosprecia lo que se hace aquí arriba. ¿Sabe, hermano, que es bien difícil ver que la palabra está aquí y hermanos allá están hablando? Es bien difícil ver
que la alabanza y la adoración está aquí y que no, el pueblo no está adorando. ¿Y por qué nos pasa eso, hermanos? ¿Por qué nos está pasando eso? Porque en nosotros el fuego del Espíritu Santo está menguando, cuando el que tiene que menguar es la carne, pero el Espíritu Santo tiene que seguir ferviente en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque solo así usted va a sentir deleite de estar en la casa del Señor. No importa si solo hay una persona, no importa quién esté aquí arriba, usted se va a deleitar porque el Espíritu Santo y su alma está sedienta de la palabra del Señor, está sedienta de escuchar lo que dice la palabra. A veces el contar lo que la palabra dice y hablar Biblia se nos hace desconocido, porque estamos acostumbrados a que el pecado es aquí, el pecado es allá, y si usted no se convierte, el infierno le toca. Pero hermano, las sagradas escrituras, si usted y yo no la conocemos, no vamos a tener que hablar en aquel día, no vamos a tener que hablar al amigo, no vamos a tener nada que nos diga o nos represente como hijos del Señor. Yo siempre he dicho el ejemplo: si usted quiere aprender matemática, ¿qué libro va a leer? Un libro de matemáticas. Si usted quiere aprender inglés, ¿usted qué va a leer? Un libro de inglés. Pero si usted quiere saber del creador suyo, de quien le salvó, de quien murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, usted tiene que leer la palabra del Señor. Y aquí usted va a encontrar lo que usted necesita saber. Usted necesita saber que hay un Dios que está con usted y que le va a ayudar en el caminar cristiano. Que hay un Espíritu Santo consolador que el Señor ha dejado en nuestra vida, y que si Él no está en usted no se va a deleitar estar en este lugar. Usted, su mente va a estar perdida, menos acá. El mensaje es claro: una vida sin corrección. Si usted y yo no hemos sido corregidos, y para la gloria del Señor, yo sé que si usted está acá es porque lleva una vida correcta, es porque lleva una vida que un día le dijeron que había un Dios, y pues usted iba a la iglesia, usted se iba a deleitar y conocer del Dios que le salva a usted. Hermanos, ¿y cómo están los jóvenes que nunca recibieron corrección? ¿A dónde están? La cárcel. ¿A dónde están esos jóvenes? Muertos en la cárcel. Usted y yo, por la bendita misericordia del Señor, hermanos, estamos acá, en un hogar, en una iglesia, en un país donde hay libertad para gritar y decir que hay un Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos un lugar donde habitar, donde estar, hermano. Y aquel que no recibió corrección, porque hay dos historias, hermano. Elí, por lo menos le dijo a sus hijos que él les había escuchado lo que estaban haciendo, que los hijos se metían con las mujeres que estaban cuidando el templo, algo sagrado, hermanos. En el Antiguo Testamento habla que si aquel que entraba al templo y no tenía santidad, ¿cómo caía? Muerto. Por la misericordia, eso ya no está aquí. Porque se imagina, hermano, porque hermanos, cada día es de buscar la presencia del Señor y buscar la santidad, buscar conocer más al Señor, buscar representar, y porque nosotros somos cartas leídas, amén. Amén. ¿Qué lee el amigo en nosotros, hermanos? ¿Qué está viendo el amigo en usted? Padre de familia, madre de familia. ¿Qué está viendo en usted, hijo e hija? ¿Qué están viendo en nosotros, hermanos? Tenemos que saber que si por la bendita misericordia del Señor hemos sido corregidos y estamos acá. Mi papá tiene un dicho y se lo dice a cualquiera que se acerca a nosotros. Mi papá le dice: con que no le quite la mantelina a mi hija, me agrada. Y así es. ¿Qué quiere decir con eso mi papá? Que con solo que no me aleje de las cosas del Señor, Él va a estar bien. Y el papá así es, hermano. Los padres quieren que sus hijos sean algo, que sí se preparen, gloria a Dios, para que tengan la posibilidad de prepararse, pero que antes de eso su corazón esté lleno y su alma esté llena del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y así tiene que ser, hermanos, así como lo dijo en el Proverbio
hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. No menospreciemos lo que el Señor hace con nosotros. No menosprecie a la persona que se le acerca y le dice: hermana, eso no está bien. Se lo digo porque la quiero y no quiero verla mal. Pero hay algo que el hermano predicó y decía, algo, hermano, que nos quita la bendición, y me incluyo, es el orgullo. Porque el orgullo, hermano, nos hace perder todo. Cualquier consejo que se nos quiera dar, en vez de recibirlo, nos enojamos y decimos: ¿y ella quién es para decirnos eso? Sí. No, hermanos, no menosprecien. Si alguien se acerca a aconsejarlo para bien, dele gracias a Dios, porque esa persona le ama. Esa persona no quiere que usted se pierda. Hermano, cuando su hijo o hija estén en los caminos y toman el valor, porque yo siempre he dicho, venir y subirse a este lugar y agarrar el micrófono es cosa de valientes. No cualquiera lo hace. Entonces a mí me da alegría ver a las niñas cantar. Un día lo vamos a ver predicando, pero ese miedo se va venciendo. Desde que se paran acá a tomar un micrófono y a alabar al Señor, el Señor lo ve, hermanos, y no va a menospreciar. El Señor no menosprecia a nadie. Él está atento a lo que el corazón de nosotros está diciendo, porque Él conoce nuestra vida, nuestro corazón y nuestro caminar. En la Biblia, hermanos, ya vimos a dos padres ausentes por el momento, pero si usted se puede, a Timoteo desde pequeño fue instruido. Dice que su abuela Loida y su mamá Eunice desde pequeño le fueron enseñando las Sagradas Escrituras, y que así, la Biblia lo habla en Timoteo, que así como la fe que había en Loida y en Eunice, es la fe que estaba en Timoteo. Y Timoteo, hermano, llegó a crecer, fue compañero de Pablo. ¿Ustedes saben quién es Pablo? ¿Verdad? Pablo es un misionero, uno de los más grandes mencionados en la Biblia. ¿Por qué? Porque antes era Saulo y ahora es Pablo. Entonces, hermanos, se conoce a Timoteo como alguien que Pablo todavía dejó encargado de una iglesia de Éfeso. Fue pastor. ¿Y por qué consiguió eso Timoteo? ¿Por alejarse? No, porque recibió la instrucción y el consejo de su abuela y de su mamá y decidió no apartarse. Porque el consejo puede estar de mamá y papá, pero depende de usted y mí si nos apartamos, nos alejamos o recibimos ese consejo. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces decimos: hermano, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos? Si es difícil para mí porque mi hijo no entiende, mi hijo no comprende. ¿Sabe, hermanos? Ahí mismo en Proverbios 3, retrocedamos 3:5, dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos sus caminos y Él enderecerá tu vereda. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, hermanos? Confiar en el Señor y no apoyarnos en nosotros mismos. Porque nosotros decimos: yo esto ya no lo puedo, pero hay alguien que puede más que nosotros, hermanos. ¿Y ese quién es? El Dios Todopoderoso, que está ahí con nosotros y que nos está instruyendo. Y si necesita consejo o instrucción de cómo avanzar en la vida, pues aquí tiene la palabra del Señor, y entre usted más la lea y más la medita, usted va a tener cómo aconsejar, cómo guiar. Y así, hermanos, así como David omitió, y a través de eso, hermanos, fue la muerte de Absalón, fue la muerte de Amnón, así como Elí. ¿Qué consiguió Elí, hermanos? Que el Señor ya no hablara con él y le dijo que sus hijos iban a morir, porque la falta de corrección, la falta de obediencia también a lo que papá o mamá nos están instruyendo, es la muerte, es el fracaso, hermanos. Porque si no atendemos el consejo, lo que vamos es a fracasar. Sí. Como les decía, ¿dónde está aquel que no escuchó consejo? Y hay jóvenes, hermanos, que yo he escuchado que dicen: porque mi mamá y mi papá nunca me reprendió. Y yo sé que a veces se justifican por eso, pero tienen razón. Porque si desde pequeño, desde
pequeños no les enseñan que esto sí y esto no, el hijo va creciendo a lo que el amigo y la amiga le está enseñando. Entonces, hermanos, si alguien le aconseja y le corrige, dele gracias a Dios, porque esa persona le ama. Porque si no nos dejamos corregir, hermanos, no vamos a llegar a nada. Tenemos que ser humildes al escuchar a aquel que quiere el bien para nosotros. Amén. Vamos a orar en este momento. ¡Aleluya! Padre buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, y nos has permitido anunciar tu palabra. Dios mío, no somos merecedores de nada, pero tu misericordia es tan grande que aún nos tienes de pie y nos permites anunciar tu palabra. Usted que está aquí y que quiere recibir a Cristo en su corazón en esta noche, si siente que le ha fallado, que le ha ofendido y quiere reconciliarse, en esta noche le invito a hacer la siguiente oración. Y usted que escucha a lo lejos, también. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que me he equivocado, Señor, y que he pecado, Señor, delante de ti. Reconozco, Señor, que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día, Señor. Me arrepiento, soy pecador. Perdónanos, Señor, y anota nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar por aquel que está enfermo. Vamos a decir, Señor, gracias, amén, que tú has sido bueno, Señor, y tu misericordia es grande. Bendice, Señor, a aquel que ha estado enfermo. Ahí donde está, Señor, el dolor. Ahí donde está, Señor, ese decaimiento de cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad, Señor. Obra en la vida de nuestro pastor. Obra en la vida de mi mamá, Señor. Obra en la vida de aquellos que están enfermos, Señor, y que están pasando un mal rato. Pero creemos, Señor, y confiamos en lo que dice tu palabra, que por tus llagas hemos sido sanados. Y lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Gracias, Señor, por llevar sanidad hasta aquel enfermo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Que viva, hermanos, y a su nombre. Así vamos a orar.